que yo tengo en tu vida. Hoy vas a participar del vino más dulce que procede de los labios del amado. Vemos nosotros que Moisés conoce también a ese Dios poderoso como su protector. Vemos nosotros que lo conoce como su libertador, como su fuente de agua viva. Vemos nosotros que Moisés experimenta la gloria de Dios de tal manera que era una gran amistad hermosa, una relación, algo como un padre hacia un hijo, donde no habían barreras, donde había libertad en el espíritu. Vemos que realmente Moisés también conoce a este Dios poderoso como su sostén. Vemos nosotros que en un dado caso en la palabra dice de que cuando Moisés dice: Señor, si tú no vas conmigo, no nos movemos de aquí. Porque Moisés sabía que él era un necesitado. Moisés sabía que si no iba Dios con él no iba a ningún lado. Sabía Moisés que sin la presencia de Dios no nos movemos de aquí, porque él sabía que él era un necesitado de Dios, como nosotros tenemos que ser necesitados de Dios. Cuando llegamos a ese nivel, cuando llegamos a esa relación con nuestro Dios poderoso, las cosas cambian. Lo buscamos porque lo amamos, lo buscamos porque lo deseamos, lo buscamos porque no podemos estar ni vivir sin Él. Y es nuestro Dios el que corre realmente en nuestras venas, en nuestra sangre, que es inevitable que un pensamiento no se venga de Él en todos nuestros días, porque sabemos que así como no lo vemos, pero lo sentimos en el corazón, porque es una enseñanza que Él nos ha dado a través del Espíritu Santo, que tenemos que tener el temor a Dios, pero por amor a Él, que hacemos las cosas porque lo amamos, que esto no ha sido enseñado por doctrina de hombres, como la palabra dice: ustedes de labios me honran, de labios me buscan, de labios me bendicen, pero sus corazones están fuera de mí, dice el Señor en su palabra, porque han recibido el temor de Dios por mandatos de hombre y no lo han recibido por el poder del Espíritu Santo. Nosotros realmente tenemos que tener esa intimidad con Dios, esa relación, ese acercamiento, que el corazón nuestro esté topando con el corazón de Él, que pase a ser uno, que cuando nuestro corazón vibre es porque ya de Él ha vibrado, es porque ahí pasa a ser uno nosotros en Él. Y eso solamente es posible si nosotros le permitimos que Él tome autoridad en nuestro corazón, si nosotros le permitimos que Él sea el jefe de nuestro corazón, que Él tome la autoridad, que no sea solamente un visitante, sino que sea el dueño de nuestra vida, que Él sea nuestro derramamiento espiritual en nuestro caminar, en nuestro levantar, en cada momento. Vemos nosotros tantos ejemplos cuando Moisés conoce a un Dios de muchas maneras, como su sostén. Cuando el pueblo tenía realmente hambre, Moisés acudía a ese Dios poderoso y Él proveía maná del cielo. Y vemos que nunca ellos realmente padecieron de escasez, porque en ese caminar, en ese desierto, el pueblo de Dios conoció a ese Dios poderoso como el proveedor, como el Dios de la abundancia, el Dios que provee a tiempo, el Dios que conoce la necesidad de cada uno, el Dios que nunca te va a dar la espalda, el Dios que siempre está al frente, el Dios que te ama y el que te ha dicho que todas las cosas para los hijos cooperan para bien, aún las cosas que se ven feas delante de nuestros ojos, aún las cosas que realmente hasta un accidente puede cooperar para los hijos que están en el camino del Señor, porque todas las cosas cooperan para bien. Vemos nosotros que también habla del siervo Abraham. Eso lo podemos ver en el libro de Génesis, al final del libro de Génesis, capítulo 30 en adelante, nosotros podemos ver a Abraham, que conoce a Dios en otra dimensión, conoce a Dios como su amigo, otra relación. Vemos que lo conoce como su confidente,
lo conoce como su poderoso gigante, lo conoce como el cumplidor de promesas. Vemos que Abraham conoce a ese Dios poderoso como el Dios del pacto, el Dios que provee. Vemos que Abraham conoce a ese Dios poderoso como el encendedor de altares. Vemos nosotros que Abraham conoce a ese Dios hermoso en las circunstancias buenas, en las malas. Vemos que siempre estaba la sombra de sus potentes alas cubriendo a él, a su siervo, que es el amigo. Vemos que Abraham pasó realmente a ser amigo. Vemos que realmente Abraham pasó a experimentar a ese Dios y conocerlo como el Dios de la fe, el Dios que responde, el Dios que llega a tiempo, el Dios que no necesita nada de nosotros, sino que nosotros necesitamos de Él, necesitamos de su palabra, necesitamos de sus caricias, necesitamos de su amor incondicional que Él ya lo entregó antemano. Necesitamos realmente el susurro de madrugada, necesitamos que Él nos levante, necesitamos realmente esa palabra intacta que llega a cada uno de los corazones. Vemos nosotros que Abraham pasa a conocer a ese Dios como su amigo, su confidente, el amigo, el mejor de los mejores, el que no te va a dar la espalda, el que no te busca por interés, sino que te busca porque te quiere bendecir, te quiere levantar, quiere ver tu rostro en alto, quiere ver su luz resplandeciente en ti y en nosotros. Ese es el Dios que realmente tenemos que conocer. Pero dice también en el libro de Job: de oídas te había escuchado, mas ahora mis ojos te ven. A veces pasa muchas ocasiones que no caminamos por fe. Cuando nos enfermamos, luego buscamos los doctores, buscamos las pastillas y hacemos a un lado el doctor por excelencia, el médico que no falla. Todas las cosas realmente vienen de Dios. Nosotros tenemos que poner de nuestra parte. Lo que es posible lo podemos hacer, pero lo que es imposible es posible en el Dios eterno, en el Dios poderoso, en el Dios de gloria, el majestuoso, el que resplandece su luz rápido como un rayo. Ese es el Dios que nosotros servimos. Podemos ver también a otro siervo llamado Jacob, que está en el libro de Génesis también. Jacob conoce a Dios de diferentes nombres. Jacob realmente conoce a Dios como puerta del cielo, camino a la vida eterna. Jacob conoce a Dios como puerta del cielo. Jacob conoce realmente a ese Dios como su shalom, como su paz. Jacob conoce a ese Dios como reposa en la roca, reposa en la piedra. Jacob conoce a ese Dios como un Dios que Él está trabajando, Él está haciendo la obra. Jacob realmente conoce a ese Dios como dejar todas sus cargas. Jacob en su caminar conoce a ese Dios poderoso. Dios está en el asunto, como mi paz, mi shalom. Jacob realmente conoce a nuestro Dios como el que responde a tiempo, el que no te va a dejar cautivo porque Él es nuestro libertador, el que no te va a dejar airado o tirado en el desierto porque en Él no hay escasez. En Él no va a haber escasez, en Él brotan manantiales de agua cristalinas, frescas, reverdecidas, caen del cielo. Vemos nosotros que Jacob realmente conoce a este Dios como el Dios de pacto, el Dios que hace a sus varones fuertes. Vemos que Jacob realmente conoce a este Dios, el multiplicador, el de la abundancia, el Dios, el dueño del oro y la plata. Vemos nosotros que la palabra de Dios, muchos ejemplos Dios nos ha dejado de cómo Él ha bendecido a todos sus siervos. Y ese mismo Dios que está aquí en la palabra, que está en el
reciban. Ese mismo Dios es el de la abundancia, es el que no quiere que nadie se pierda. Ese mismo Dios es el que nos quiere bendecir. Pero si nosotros decidimos realmente recibir al Señor poderoso, porque Él es santo y se demanda caminar en santidad. Para participar de la hermosura de Él, tenemos que caminar en santidad. Tenemos que caminar realmente conforme a la voluntad de Él y no a nuestra voluntad. Tenemos que dejar el deseo de nosotros y tomar el deseo de la perfección que viene de Él. Él es nuestra plenitud. Vemos nosotros también de que en el libro de Mateo, capítulo 8, versículo 23 al 27, vemos la palabra que dice: Jesús calma la tormenta, la tempestad. Dice la palabra que Jesús subió a la barca y los discípulos lo siguieron. Y de repente se levantó una peste tan grande en el mar que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Versículo 25. Entonces se le acercaron los discípulos, lo despertaron y le dijeron: Maestro, despierta, que perecemos. Y él replicó: ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces se levantó, reprendió el viento, el mar, y vino una completa calma. Vemos nosotros que realmente los discípulos todavía les faltaba conocer a ese Dios en otro nivel. Vemos que todavía no lo conocían como el Dios de la autoridad. Vemos todavía que no lo conocían como el Dios que trae la calma. Vemos nosotros que les dice: hombres de poca fe. ¿Qué pasa con su fe? ¿Dónde están? Tantos prodigios que había hecho Jesús, tanta enseñanza, tanto caminar. Vemos nosotros que este Dios es el que calma las tormentas, es el que calma realmente toda tempestad. Vemos nosotros que este Dios, los discípulos lo conocen en otra dimensión. Hasta se preguntan y dicen: ¿quién es este? Que hasta el viento y las tempestades y las olas del mar le obedecen. Vemos nosotros que no lo conocían todavía en esa plenitud. Para conocer a Dios tenemos que caminar con Él. Entre más nos acercamos, nos damos cuenta que es más grande su amor. Entre más nos acercamos, nos damos cuenta que maravilla lo que Él tiene para nosotros. Entre más nos acercamos, nosotros podemos ver que nuestra defensa, que Él pelea nuestra batalla, que Él está al tanto de todas las cosas. Vemos nosotros que, aunque los tiempos no sean buenos, pero la lluvia, la tempestad y las mareas se levantan. Pero Dios te dice, y hoy te da una palabra: aunque la lluvia se levante y las tempestades se levanten, yo sigo siendo tu cobertura, yo sigo siendo el guerrero, yo sigo siendo aquel que se mantiene en los cielos, yo sigo siendo aquel que detiene las tempestades, el que le dice a las olas: calma, el que le dice a los vientos: te reprendo. Yo sigo siendo el mismo que ayer, de hoy, por los siglos. Ese es el Dios que alabamos, ese es el Dios poderoso, es el Dios que realmente nos cubre, ese es nuestro Dios poderoso. Él es nuestro techo, es nuestra fortaleza, Él es el que nos brinda de su amor, pero nosotros lo tenemos que creer, atesorar, porque el ejemplo ha dejado realmente aquí en su palabra.